Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, en agosto del 2021, hizo un oficio, el 21112, que está enfocado justamente en poder reforzar y quizás aclarar algunos aspectos con relación a temas de seguridad de la información, dado algunos eventos que se fueron dando de ataques de ciberseguridad, tanto dentro del sistema financiero como a instituciones públicas y privadas, lo cual obligó prácticamente a la superintendencia a poder justamente emitir este oficio, que sin ser necesariamente un documento mandatorio, como sí lo es las resoluciones anteriores que hablan sobre riesgo operativo, sin embargo, tiene un lineamiento que con seguridad va a terminar transformándose en un tema resolutorio, es decir, en una resolución que establezca la CEPS para el cumplimiento de todos estos temas. Quizás esto salió también heredado de que en la 279, que justamente es la resolución anterior, que tuvo, digamos, un par de correcciones después de haber sido publicadas, existían algunos vacíos concretos con relación a cuál podría llegar a ser la estrategia para llevar a cabo justamente estos controles que permitan la continuidad de negocio. Vamos a ver un poquito la agenda de hoy, vamos a revisar rápidamente cuál es el marco normativo que ya habíamos empezado a comentar, vamos a ver un poco el tema de la estrategia, vamos a ver ya los estándares sobre los cuales se plantea justamente el marco normativo, y vamos a ir hablando ya un poco sobre las herramientas concretas, es decir, las acciones concretas que nos plantea este oficio. Un poco para retomar el tema del marco normativo, todos sabemos que tuvimos una resolución en el 2018, la 279. Esta resolución justamente establecía, digamos, todo el lineamiento por el cual se tenía que establecer controles y políticas para poder llevar a cabo un proceso de continuidad de negocio ante cualquier tipo de riesgo que podamos identificar. Esto, por supuesto, involucraba a áreas de riesgo y también, por supuesto, con un gran contenido a áreas también del área, ya sea de seguridad informática o propiamente tecnología. Como les decía antes, esto tuvo, digamos, algunos quizás vacíos, justamente nosotros lo comentamos ya en inicios del año 2021, hicimos un seminario justamente sobre cómo planteamos nosotros un modelo de poder llevar a cabo la implementación de la 279, y comentábamos que existían algunos vacíos con relación a cómo realmente debíamos llevar a cabo o poner en práctica esta resolución. El oficio 21112 sale ya en agosto del 2021, lamentablemente con algunos eventos que lo impulsaron. Sin embargo, creemos que aporta justamente a poder tangibilizar la 279, deja, digamos, como recomendaciones cosas bastante concretas, algunas las refuerza porque sí están en la 279, sin embargo, se hacen bastante más fácil de comprender, de llevar o aterrizar, ¿no? Porque eso es un poco siempre el reto de generalmente la normativa, decir, bueno, ¿cómo lo aterrizo en mi institución? Más allá de que tengo, digamos, un cronograma y tengo algunos aspectos, siempre quedan las dudas de cómo yo tengo que llevar a cabo este proceso de implementación. Vamos a partir desde la estrategia. Cuando hablamos de estrategia es justamente, digamos, como la parte más general de lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta, y quizás acá hago justamente, ustedes ven en pantalla, van a ir viendo todos los puntos que toca el oficio, y creo que esto es súper importante. Por un lado, entender que la ciberseguridad es un proceso que se debe gestionar. No son una multiplicidad de herramientas que están dando vueltas, sino que tiene que ser estratégico. Es decir, yo tengo que ir colocando todas las herramientas, pero soportadas en procesos bien definidos, ¿sí? Y hacia allá es donde nosotros tenemos que apuntar, un sistema de gestión de seguridad de la información. Recordemos que el objetivo
digamos, más importante que tenemos nosotros dentro de las áreas de seguridad, y que obviamente en el área de TI también tenemos que ponerle mucho énfasis, es justamente precautelar la seguridad de la información de la institución y ofrecerle al negocio continuidad operativa. Para esto, justamente, nosotros, como decía antes, no podemos tener herramientas una por acá, una por allá, sino que tenemos que tener un sistema de gestión de seguridad de la información bien estructurado, soportado con procesos, con políticas, bien pensadas estas políticas, que se alineen a mi negocio. Yo no puedo simplemente copiar, y esto siempre lo repito, ¿no? Es decir, no podemos tomar un manual, un procedimiento, unas políticas de cualquier institución, sino que tengo que pensarlo y darle el tiempo suficiente como para definir esas políticas y establecer los procesos y procedimientos adecuados. Uno de los puntos que toca también, y quizás lo pone, digamos, dentro del oficio, es el tema de la triada, que es justamente combinar el esfuerzo entre usuarios, tecnología y normativa. En este sentido es poder entender bien la normativa, tener la tecnología necesaria para poder justamente llevar a cabo todos los procesos que hemos definido, y que por supuesto todos los usuarios de la organización sean parte de este ecosistema o sistema de gestión de seguridad de la información. Siempre recalcamos esto, y lo vamos a ver más adelante, el tema de que los usuarios no pueden ser simplemente actores que no participen de este proceso, porque son esos usuarios los que interactúan con la tecnología, y que tienen que a su vez también conocer bien la normativa. Eso también es importante. No puede ser que la normativa la lea simplemente el responsable de seguridad, y que, o de pronto el área de tecnología, o algún área legal o de riesgo. La tiene que conocer bien a profundidad todos nuestros funcionarios dentro de la organización. Veamos que el primer planteo que hace la normativa justamente es que las entidades deban implementar una arquitectura de seguridad en la que se consideren todas las políticas, procesos y procedimientos, y obviamente sobre la infraestructura tecnológica. Evidentemente, nuestros negocios hoy funcionan, digamos, exclusivamente sobre la tecnología. ¿A qué me refiero con exclusivamente? Es que si nosotros apagamos esa tecnología o algunos de esos componentes de la tecnología, el negocio no puede seguir operando. Es decir, no vamos a poder seguir atendiendo a nuestros clientes por ningún canal si nosotros realmente no tenemos esa tecnología con la disponibilidad necesaria. Y para eso justamente es que nosotros tenemos que plantear esta arquitectura y este sistema de seguridad de la información. Hacia ahí es donde va la estrategia, hacia ese enfoque de tener ese sistema. ¿Cuáles son los estándares de seguridad y gestión que realmente se plantean cuando nosotros hablamos de normativa? Y de hecho nosotros en el curso que hicimos, el seminario que hicimos el año pasado, nos enfocamos justamente que el principal modelo de gestión que se pensó, que se tenía en mente con la 279 era ITIL versión 4. Existen otros dos marcos de referencia, por supuesto, que hay en el mundo, que son muy sonados. La mayoría de ustedes los debe haber escuchado, que son en la parte de seguridad, específicamente la familia 27000 de ISO, con su principal marco, el que es ISO 27001. Sin embargo, ISO 27001 está enfocado, digamos, abocado a que podamos cumplir con temas de ciberseguridad, en particular de seguridad de la información, pero no tenemos, digamos, un componente de gestión tampoco por atrás tan robusto como lo es ITIL versión 4 o COVID 2019. ¿Por qué desde mi perspectiva, nosotros siempre nos hemos enfocado en que la perspectiva y la interpretación que hacemos es mucho más orientado a ITIL versión 4 que a COVID 2019? ¿Por qué? Porque la normativa es bastante más, o trata de llevarnos más a la práctica, y más con este oficio que se ha enviado, nos aterriza un poco más, lo cual está más presente en ITIL versión 4 que en COVID 2019. En COVID 2019 es un marco de referencia de excelentísima calidad. Sin embargo, digamos, está más pensado desde la gobernabilidad
de la tecnología más que en la práctica. Y es así que la mayoría de las organizaciones en el mundo que implementan ITIL versión 4 son instituciones de todo tamaño, frente a COVID, que la implementan generalmente instituciones bastante más grandes. ¿Por qué? Porque es bastante más complejo y tiene muchas más exigencias en términos de tamaño, en términos de dimensión de la organización, para poder implementarla como tal. Eso es una tendencia, no quiere decir que no podamos alinearnos o que podamos tomar algunos principios de COVID, sí los podemos hacer, pero ITIL, desde la versión 4, tiene un concepto desde poder implementarlo desde el punto en el que estamos. No necesitamos tener todo implementado en ITIL, sino ir resolviendo los temas más importantes, ¿sí? Y alinearnos a ITIL en los temas más importantes, indistintamente en el punto en el que nosotros estemos. Vamos un poquito a entender, esto no nos vamos a quedar tanto en la normativa, digamos, o en los estándares, es solamente para que lo tengamos en mente. Si nos ponemos a pensar en ISO 27001, tenemos desde lo estratégico que tenemos en la parte superior, a lo operativo, pasando por lo táctico. ¿Qué quiere decir esto? Primero vamos partiendo por las políticas de seguridad, las normas organizativas de la seguridad, la clasificación y control de activos, ya vamos a ver un poquito esto, el tema de cumplimiento legal, el tema de controles de acceso, seguridad del personal, seguridad física y ambiental, temas de, obviamente, ya desarrollo y mantenimiento de los sistemas, continuidad del negocio y gestión de comunicaciones y operaciones. Esto constituye un poco, en resumen, todo el marco ISO 27001, y como vemos va desde lo estratégico hacia la parte más operativa. De todas maneras, con este marco, como habíamos visto antes, es cómo vamos desde esa estrategia, esa visión de qué es lo que tenemos que hacer, a ir aterrizando concretamente las actividades. Si nosotros vamos y ponemos actividades y tareas y de pronto herramientas sin una planificación, sin una política clara de qué es lo que yo necesito hacer, definitivamente no va a tener buenos resultados. Por otro lado, en ITIL versión 4 tenemos muchos aspectos también que tocan temas de seguridad de la información. De hecho, vemos que dentro de las prácticas, y las ven justamente remarcadas, de las prácticas generales de gestión tenemos temas de gestión de seguridad de la información, tenemos temas de gestión de los riesgos, ¿sí? Y ya en la parte de prácticas de gestión de servicio, que son cosas más aterrizadas, tenemos ya temas de gestión de la capacidad de rendimiento, control de cambios, control de incidentes, y estos, yo quiero que se lleven, digamos, estos conceptos, o estas ideas que aparecen en esta normativa, porque si ustedes ahora los vamos a ir viendo en la normativa, aparece claramente justamente estos conceptos, estos términos los van a ver dentro de la normativa. ¿Y por qué? Porque no es que la SEP se inventa las cosas, sino claramente establece el hecho de que tenemos que cumplir con estos marcos de referencia. De hecho, si ustedes recuerdan, en la 279, claramente dice que tienen que estar todos los esfuerzos que vamos a realizar para el cumplimiento, tienen que estar orientados o alineados a estándares de aceptación internacional. Entonces, esto, como digo, es para que ustedes se lleven algunas de estas ideas claras de que van a aparecer después en el oficio, y que por supuesto también ya aparecían en algunos aspectos de la 279. Primero, obviamente, y creo que acá, de nuevo, consideramos que siga habiendo algunos aspectos, digamos, o algunos huecos dentro de la normativa que consideramos se deberían, a partir de este oficio, incorporar y terminar de completar dentro de una nueva resolución. No con esto, ojo, no, yo sé que para las instituciones es difícil que haya resoluciones y que les pongan tiempos. Yo entiendo que eso es fuerte para ustedes en términos operativos, pero es fundamental que nosotros tengamos en cuenta que sin normativa las cosas no podrían llevarse a cabo. Es decir, la normativa está justamente para poder alinearnos a buenas prácticas, y las buenas prácticas lo que hacen es mantener justamente la operación del negocio, que sean eficientes en lo que se está haciendo y sean más competitivos. Entonces, en temas de gestión de activos de información, un concepto fundamental con el que debemos partir es que no podemos proteger algo, ¿sí?, que no tenemos identificado y controlado, si no lo tenemos bajo control, y con esto me refiero a
claramente identificado, documentado y con todos los aspectos que requieren el control de esos activos de información. El oficio claramente dice, en varios de sus títulos, por un lado, un inventario de activos de información. Eso, y si recordamos, les voy a simplemente recordar, veamos donde dice aquí clasificación y control de activos. Veamos que más allá de las políticas que habíamos pensado, que nos habían propuesto hacer en la 279, ya el tema de clasificación y control de activos es algo fundamental, es parte de alinearnos a esa buena práctica o a ese ISO 27001. El tema de análisis y evaluación de riesgos de las aplicaciones, servicios y activos. Aquí es donde nosotros no nos están planteando por el momento el tema de poder hacer un ethical hacking, eso va a venir después, ¿sí? No son análisis de vulnerabilidades. Ahora lo que estamos pensando en activos de información es qué riesgo representa esa información, ese activo de información, para la institución o para la operación de la institución. Es ahí donde nosotros tenemos que pensar claramente qué representaría para la institución el hecho de perder alguno de esos activos de información. Y después el tema de poder identificar los procesos que son críticos. Creo que de forma general todos sabemos o intuimos cuáles son esos procesos críticos, pero tenemos que ponerlos en blanco y negro. ¿Y esto qué quiere decir? Tenemos que poder escribir, delinear cuáles son esos procesos críticos y tenerlos claramente identificados. ¿Para qué? Para poder poner la mayor atención posible cuando nosotros hacemos inversiones justamente en temas de ciberseguridad, en temas de gestión, en temas de continuidad de negocio. Creo que para todos, o por lo menos con muchas de las instituciones que nosotros nos reunimos, han priorizado y justamente creo que por ahí sale claramente cuál es el proceso más crítico, se enfocan en el tema de la continuidad de su core financiero. Sin embargo, siempre tenemos que poder documentar todos los procesos críticos. Hay muchas cosas que no solamente dependen del core financiero, dependen de muchas otras tecnologías, de muchas otras cuestiones no solamente tecnológicas, sino propias de los procesos. Entonces, identifiquemos a cabalidad todos los procesos críticos para poder justamente enfocarnos en todos los que requieren atención y no solamente en el core financiero. Ahí hay cuestiones, ya vamos aterrizando un poco a la parte de las herramientas, digamos, cómo vamos aterrizando esta norma, este oficio, que es el tema de estrategias que garanticen continuidad operativa. Esto obviamente venía de la 279, pero si nos ponemos a pensar, de nuevo nos lo vuelven a poner ahí como una recomendación concreta. ¿Y por qué lo hacen? Porque es tan crítico y nos parece que es como, no, yo todos los días saco un backup de la base de datos del core financiero, pero cuando nos enfrentamos realmente a una situación real, vemos que los negocios no terminan de poder responder y las áreas de seguridad y tecnología no logran responder adecuadamente a ese tipo de situaciones. Entonces, por eso lo ponen nuevamente como sigue siendo sumamente importante. Ante un ataque crítico, lo único que va a salvar al negocio es tener un esquema de replicación y de respaldo, que no son lo mismo, para que podamos recuperarnos en el menor tiempo posible. Cuando hacemos los ejercicios de pasar a un estado de disaster recovery de nuestro core financiero, parecería que todo funciona bien, ¿sí? Todo fluye. Cuando estamos en una situación de crisis, no todo va a fluir si es que realmente no tenemos bien identificadas las cosas, e incluso si realmente nos enfrentamos a ataques que son sumamente críticos. ¿Y a qué voy con esto? Pensemos en un escenario que es muy típico hoy en día, estoy bajo un ataque, por ejemplo, de cifrado por ransomware. No solamente voy a tener cifrado en el core financiero, ¿qué pasa si se me cifra la información, porque no he tenido las medidas de precaución suficientes? Se me cifra la información e incluso el sistema operativo, perdón, de todas mis cajas. ¿Sí? Nos enfocamos todo y pusimos toda la energía en poder respaldar y replicar nuestro core financiero, pero no tengo desde dónde ejecutarlo.
tengo las máquinas totalmente infectadas y no puedo volver a conectarlas a la red, las tengo que desconectar, las tengo que apagar, ¿sí? Yo recuerdo, no sé si ustedes recuerdan, hace algunos años, una empresa de telecomunicaciones muy grande española, que obviamente tiene presencia internacional, tuvo un evento tan, pero tan fuerte que tuvieron que llamar a cada uno de sus funcionarios a pedirles que desconecten la energía de sus computadoras y no vuelvan a conectar el cable hasta que todo el departamento de TI haya logrado manejar o contener la situación. ¿Se imaginan ustedes, si es que tienen ya el core financiero restaurado en un cloud, en su sitio alterno, pero todas sus máquinas en cajas están infectadas? ¿Cómo van a atender a sus clientes? Y obviamente, ustedes saben el riesgo que representa volver a conectarlas. Imposible, realmente es crítico. No sabemos a qué nos enfrentamos. Entonces, no solamente pensemos en temas de backup y replicación para el core financiero, la caja, el punto de atención, mi ATM, mi banca transacción, mi banca web, mi banca móvil, son sumamente críticos y tengo que contemplarlos a todos, tengo que pensar en cómo voy a responder ante cualquiera de esas situaciones. Por supuesto, nosotros siempre abogamos a que tengan también la capacidad de poder restaurar todas esas terminales, ¿sí? De forma rápida, a través de ya sea un respaldo, ¿sí? O a través de mecanismos justamente ya planificados para restaurar la operación. Entonces, pensemos de nuevo, en el core no solamente está lo crítico, tenemos también file servers, tenemos archivos que manejan diferentes áreas, tenemos documentación que está en diferentes lugares. Si no la tenemos identificada, no la tenemos correctamente respaldada, no va a funcionar nuestro esquema, porque lo único que estamos generalmente haciendo en las pruebas para poder restaurar nuestra operación es en el core financiero. Es decir, y cuidado con eso, por eso insisto tanto en esto. Obviamente para esto tenemos muchísimas soluciones, dispositivos de respaldo NAS, tenemos respaldos en cloud, replicación de sitios alternos. Hoy la vida es mucho más fácil, ya no necesitamos estar haciendo respaldos manuales, podemos automatizar procesos, podemos justamente monitorear ese respaldo. Perdón. Vamos un poco a la parte de gestión de identidades. Ahí también, digamos, si nosotros vemos en porcentaje la cantidad de recomendaciones que se hacen, son bastantes en términos de gestión de identidades. ¿Y por qué? Porque en el momento en que nosotros no tenemos un esquema de gestión de identidades, nosotros, por lo general, no vamos a tener controlado, digamos, el acceso a nuestra infraestructura, a nuestra información. No tienen identidad digital todos nuestros usuarios, manejamos, qué sé yo, usuarios genéricos para muchos equipos. Nosotros tenemos que, como parte de la estrategia, establecer justamente un esquema de gestión de identidades. Además de que la administración centralizada de identidades es un factor indispensable para esta estrategia de seguridad, de ciberseguridad, reduce hasta un 45% el tiempo de gestión de los usuarios. Hoy, como les digo, si no tienen un directorio activo, y lamentablemente digo directorio activo, y todos entenderán quizás que estoy hablando de una marca propietaria, porque lamentablemente enfrentarnos a implementar un sistema LDAP en Linux no concuerda mucho con la infraestructura que la mayoría, y que diría yo el 100% de ustedes tiene dentro de sus cooperativas. Entonces, obviamente, ¿qué tenemos que hacer? Pensar en un tema de directorio activo y orientarnos a el concepto de single sign-on, es decir, mientras más integrado tenga yo mi gestión de identidades, más seguro, más fácil de gestionar también la seguridad y la ciberseguridad de todos nuestros servicios tecnológicos. Hacia ahí es donde nosotros tenemos que apuntar. Si mi core no tiene esquemas de integración con directorio activo, es algo que tenemos que empezar a pedirle a nuestros proveedores, porque esto, como digo, nos permite simplificar nuestro ecosistema de gestión de identidades y nos permite a su vez controlar de forma adecuada todo ese esquema de permisos que necesitamos determinar. Como les decía,
el título número 1 que nos plantea el oficio: gestión de identidades, aprovisionamiento, desaprovisionamiento, bloqueo, desbloqueo de cuentas de usuario, y la parte de gestión y autorización de usuarios. Yo les voy a hacer una pregunta, y hágansela con total honestidad a ustedes. Quizás no es necesario que la respondan en público, pero háganse con total honestidad la pregunta: ¿cuántos de ustedes consideran que están gestionando de forma adecuada su directorio activo? ¿En qué sentido? ¿Cuántos de ustedes realmente tienen un control súper estricto del manejo de bloqueo y desbloqueo de cuentas? Cuando sale una persona, tenemos un proceso por el cual nosotros registramos, nos registran la salida de esa persona, documentamos de que ese permiso realmente se dio de baja, se suspendieron todos los permisos dentro del directorio activo o dentro de las aplicaciones. ¿Estamos llevando adecuadamente ese control, ese registro de que hicimos esas tareas? ¿O de pronto el funcionario se fue y nos quedó abierta esa cuenta por varios días? ¿No? Nos quedó de pronto, tenemos usuarios que nadie sabe de qué son, creamos desde el área de tecnología o desde alguna otra área, que principalmente de tecnología, creamos usuarios fantasmas para hacer pruebas y nunca se terminan de sacar. Tenemos de pronto desorganizado nuestro directorio activo, no hemos ni siquiera empezado a pensar en temas de políticas a través de GPOs. Es decir, háganse la pregunta y digan: tengo un sistema de gestión de identidades, ¿lo tengo bien? Si no lo tengo, eso les diría: salgan corriendo, no corriendo, pero no quiero ser alarmista, pero póngalo como una prioridad súper importante y fundamental para implementarlo cuanto antes. Si es que lo tenemos, y nos estamos respondiendo esta pregunta que les hago negativamente, es decir, no he sido ordenado, no lo tengo bien estructurado, no le he dedicado tiempo a la gestión de identidades, háganlo lo antes posible, pónganse esos, y como les digo, esto no es solamente tecnología, esto es procedimiento. Desde el área de recursos humanos tengo que tener procedimiento para notificarme de que esa persona va a salir en un día específico, y yo tengo que tener una alerta en particular que me diga: tengo que hacer esta tarea y tengo que darle un ok de que hice esta tarea. Es parte de esa gestión que nosotros tenemos que hacerla. Definan y revisen qué políticas de aseguramiento, ¿sí? Microsoft tiene justamente un manual extremadamente completo sobre todas las recomendaciones y políticas justamente de aseguramiento del directorio activo. ¿Por qué? En los últimos años los directorios activos se han vuelto el objetivo de ataque más importante cuando un atacante logra entrar a nuestra infraestructura. Lo primero que van a tratar de atacar es el directorio activo. ¿Y por qué? Porque a partir del directorio activo yo tengo la posibilidad de ir pudiendo justamente escalar todo tipo de permisos, ¿sí? Y privilegios dentro de la infraestructura. Entonces, eso es súper importante. Tienen políticas adecuadas, estoy teniendo mis contraseñas, realmente los obligo a mis usuarios a utilizar contraseñas seguras, les obligo a volver a ingresar esas contraseñas con cierta frecuencia, tengo realmente harderizado mi servidor de directorio activo. ¿Y a qué me refiero con harderizado? Es decir, es mi core de autenticación, entonces tiene que tener siempre los últimos parches, siempre las últimas políticas de seguridad actualizadas. Nunca puedo dejar abiertos, como les decía, usuarios fantasmas, ¿sí? Tienen que estar muy bien controlados. Vamos un poco ya a algunos aspectos que son parte de la gestión. Realmente si hay más personas que se han inscrito del área de seguridad, ojalá también lo puedan compartir esto. Obviamente les vamos a hacer llegar también y lo vamos a publicar al webinar para que puedan compartirlo con otras personas dentro de las organizaciones u otros colegas que quieran visualizarlo, que es justamente temas de gestión. Muchos de ustedes han tenido como parte de la 279 que poner personal, es decir, que asignar personal a las áreas de seguridad. Algunos otros tal vez ya venían trabajando con oficiales de seguridad. Sin embargo, es algo en lo cual estamos aprendiendo, ¿no? Las instituciones están aprendiendo a manejar estas áreas de seguridad y cómo tiene que ser la interrelación con las áreas de tecnología. Uno de los aspectos súper importantes es: no solamente las áreas de tecnología gestionan incidentes y problemas.
las áreas de seguridad también tienen que tener su modelo de gestión de incidentes y problemas, y tienen que estar interconectados, es decir, no pueden ser silos de información. El área de seguridad es una de las áreas que tiene que estratégicamente estar más relacionadas al área de tecnología, por más de que tenga sus ámbitos de acción específicos y sus responsabilidades específicas, tiene que hablar y interactuar de forma sinérgica con el área de tecnología. ¿A dónde vamos con la gestión de incidentes y problemas? Es justamente, y esto ya estaba estaba en la 279, y se presenta nuevamente justamente en algunos de los aspectos de la 21112, en los cuales nosotros tenemos que tener un modelo de gestión para poder identificar y gestionar, no solamente identificar incidentes y problemas, sino poder gestionarlos. Para esto, ITIL es el marco de referencia por excelencia, ¿sí? Justamente está claramente definido y no es complejo de implementar. Es decir, nosotros obviamente no necesitamos establecer procesos sumamente complejos, pero sí claros, que tengan visibilidad de información, porque el tema de gestión de incidentes, problemas, necesita ser visible, tiene que haber buena comunicación, y para eso justamente lo ideal es poder tener esto bien definido, bien, por un lado, en términos de procesos y en términos de herramientas. Es decir, obviamente hoy, cuando hablemos de todos, vamos a ir viendo toda la gestión que tenemos que hacer, les voy a hacer una reflexión que es importantísima, que es, ¿ustedes se imaginan a su área administrativa contable sin un módulo de contabilidad dentro del core financiero? No, por supuesto que no. ¿Por qué? Porque no puede llevar a cabo su gestión sin una herramienta tecnológica. La reflexión va, ustedes son los que están gestionando o la tecnología o la seguridad, la ciberseguridad, tienen que tener las herramientas que les permitan hacer tangibles y eficientes esos procesos que establecieron dentro de los manuales, ¿sí? Vamos un poco, ya la 21112, el año pasado lo decíamos, que cuando la 279 decía, bueno, hay que hablar sobre incidentes y problemas. Uno de los puntos que nosotros comentamos en ese webinario fue, ¿y qué pasa con la gestión de cambios? La gestión de cambios es uno de los aspectos más críticos para temas de continuidad de negocio. Si nosotros no tenemos los procesos y los procedimientos adecuados para llevar a cabo los cambios dentro de cualquier componente, y no solamente me refiero a componentes funcionales del core financiero, me refiero a todos los componentes que involucra el servicio. Si nosotros no hacemos esta gestión de cambios, perdemos visibilidad y no tenemos capacidad de poder restaurar o recuperarnos frente a algún tipo de situación adversa que los cambios presentan. Es preocupante que muchas veces venimos arrastrando una visión en la cual, y si funciona mejor no hagamos los cambios, ¿sí? No podemos pensar de esa manera. Los cambios son permanentes. Hoy vivimos en un mundo donde los cambios son permanentes. El negocio nos exige que hagamos permanentemente cambios para mejorar, para darles más funcionalidades, para darles mejor información, para darles mejores herramientas a nuestros clientes. Todo representa cambios y estos tienen que estar controlados. Entonces, si es que efectivamente nosotros nos quedamos solo con incidentes y problemas, estamos dejando por fuera esta gestión del cambio. Y los cambios, como ustedes lo pueden ver ahí, dice la recomendación, tienen que implementar procedimientos de gestión de cambio en el que se introduzcan las autorizaciones, ajustes y variaciones que se realicen en la entidad de manera ordenada y controlada. Fíjense que nosotros, si simplemente agarramos y ponemos en un cuaderno que vamos a hacer un cambio, y no tiene autorizaciones correspondientes, no tiene las notificaciones correspondientes a los diferentes actores, o los que llamamos stakeholders, no vamos a poder controlar ese proceso. Este proceso igual está dentro de las prácticas de ITIL, no es difícil de implementar. Por supuesto, como toda la gestión, requiere que le dediquemos tiempo, pero si lo hacemos, justamente llevamos a cumplir y vamos a ser una entidad mucho más eficiente. Uno de los aspectos importantes también a nivel de gestión de la configuración,
que nos pone justamente en el oficio es: tenemos que justamente implementar procedimientos para la gestión de la configuración. ¿Qué significa esto? No solamente es tener un inventario de mis activos, es que nosotros sepamos exactamente todo lo que tenemos y cómo está interconectado y cómo está relacionado con cada uno de los componentes. Esto en ITIL se llama CMDB, ¿sí? Es la base de datos de configuración. Nuevamente, digamos, la CEPS se está enfocando, digamos, en estos marcos normativos. Entonces, nosotros no solamente tenemos que decir, no, tengo un inventario, digamos, de todas mis computadoras y mis servidores. No. Nosotros, como ustedes ven ahí en la imagen, tenemos que poder determinar y tener el mapa completo, no solamente de esos componentes, sino de cuestiones ya propias de la operación, muchas veces cómo están relacionados cada uno, dónde están ubicados, ¿sí? Cómo se interconectan, qué componentes tiene cada uno dentro de ellos, es decir, qué aplicaciones maneja cada uno de esos componentes, qué documentación, qué usuarios están relacionados, eso también es importante. ¿Quiénes son usuarios? Si nosotros ahora salimos y les pregunto, bueno, ¿quiénes son usuarios de esta aplicación o de este módulo en particular? ¿Ustedes saben realmente quiénes son esos usuarios? Quizás me los conozco de memoria, quizás no, pero los tengo que tener claros todos, es decir, todos tenemos que tener este mapa justamente de cómo están interrelacionados. Para eso es la base de datos de configuración, y para eso justamente ITIL le hace tanto énfasis, y por supuesto también la normativa. De nuevo, si no sabemos qué es lo que tenemos, y lo tenemos bajo control, cómo lo tenemos, no lo podemos proteger. Entonces, eso es súper importante que lo tengan en cuenta. Para esto, por supuesto, dentro de las herramientas, digamos, que están alineadas a ITIL, siempre van a tener funcionalidades de CMDB para justamente cumplir con estos objetivos. A ver, tenemos también la parte en la 279, y esto lo traemos como parte, digamos, de volver a decir, bueno, esto también es parte de este alinearme a una buena práctica, que es la parte de gestión de activos tecnológicos. Más allá de que esto estaba súper claro, ¿sí? Dentro de la 279, obviamente ya no se hace referencia en la nueva resolución, en el oficio, pero es algo que es parte fundamental justamente de ese trabajo y complementario al trabajo de la CMDB. El control y la gestión de los activos tecnológicos, no, de nuevo, es por un lado mantener un inventario de la infraestructura tecnológica, pero actualizado, y por lo menos que considere al menos estos aspectos: el registro, los responsables de uso, fechas y control de ingresos y salidas de estos activos. De nuevo, nosotros no sabemos, hoy tenemos un equipo acá, le damos a otra persona, se sale un funcionario, lo agarro, saco el equipo del gerente financiero, se lo pongo a otra persona, ¿y qué tengo que hacer después? Volver a hacer un inventario completo, porque no lo gestioné. Esto lo tengo que tener actualizado. Dentro de la norma dice que lo tengo que tener actualizado, entonces tengo que tener mecanismos para estar actualizando esa información. ¿Sí? Hay información que no necesariamente se va a actualizar de forma automática, es decir, si sale un funcionario, yo tengo que registrar la fecha de salida de ese funcionario, o cuando voy a descartar un equipo, tengo que justamente definir dónde terminó ese equipo. ¿Sí? No solo por temas contables, contabilidad nos exige muchas veces eso, pero yo tengo que tener ese control, ¿sí? Dentro del proceso. Otro de los aspectos fundamentales que pone, y quizás acá sí lo hace más aterrizado este oficio en relación a la 279, es la preocupación que tenemos con relación a los parches, a la gestión de parches. Y acá quiero, digamos, hacer la reflexión de que es extremadamente crítico el manejo de los parches. ¿Y por qué? Está comprobado, digamos, que los problemas más importantes en ciberseguridad se dan por falencias que tengamos o vulnerabilidades que se tienen conocidas, ¿sí? Dentro de las aplicaciones, dentro de nuestros equipos de networking. No, si nosotros, y esto es interesante, el otro día leía una estadística, lamentablemente no me acuerdo, pero altísimo el porcentaje de, de ataques que se dan contra infraestructura sobre la cual ya existían parches de seguridad.
ya existían parches que cubrían esas vulnerabilidades, y el no haberlo hecho representó justamente que tengan este tipo de ataques. Entonces, por eso justamente se hace tanto énfasis en el tema de gestión de parches. Y acá creo que es importante que nosotros seamos claros en cómo tenemos que enfrentar este tema de gestión de parches. Por más de que tengamos, yo pongo a veces los extremos, ¿no? Digamos que tenemos dentro de una cooperativa pequeña 10 computadores. Pero esos 10 computadores a su vez tienen N cantidad de aplicaciones. Entonces cuando yo multiplico esos 10 computadores por su sistema operativo, por su cantidad de aplicaciones, tengo una enorme cantidad de aristas, digamos, o huecos que se pueden presentar. Entonces, ¿cómo nosotros, y cuando hablamos de gestión de parches, no estamos hablando solamente de parchar el sistema operativo? La cantidad de aplicaciones que representan riesgos de seguridad por lo general son mucho más altas que el propio sistema operativo. El sistema operativo hoy, pensemos Windows 11, tiende a actualizarse prácticamente de forma automática sin preguntarle nada al usuario. Es algo que fuerza, digamos, permanentemente. Pero ¿qué pasa con todo el resto de aplicaciones que tenemos instaladas? Incluso herramientas propias de Microsoft. Y de muchísimos otros fabricantes. ¿Cuántos de ustedes están haciendo una gestión, por ejemplo, adecuada de actualización de los navegadores, que saben que toda su infraestructura tiene los navegadores correspondientes, o actualizados, ¿no? ¿Cuántos de ustedes tienen un montón de aplicaciones que nunca han mirado, nunca han actualizado, que tienen una versión obsoleta? Todas esas representan un riesgo inminente. Por ahí es donde a nosotros nos pueden justamente generar riesgos altos de vulneración. Entonces, nosotros podemos tener el mejor firewall del mundo, podemos tener el mejor, qué sé yo, antivirus del mundo, pero si nosotros no tenemos una gestión de parches adecuada, nosotros igual vamos a terminar recibiendo este tipo de riesgos, ¿sí? Porque justamente por ahí es donde, por ese código que está generando esa vulnerabilidad, está la posibilidad de yo poder, como hacker, entrar y poder empezar ya a partir de ahí escalar, desactivar el antivirus, poder empezar a ganar privilegios en el equipo y en toda la red. Entonces, sumamente importante. Monitorear, digamos, tener monitoreo de esos parches, despliegue centralizado, obviamente, es lo más eficiente. Es decir, si nosotros vamos a estar máquina por máquina haciendo actualizaciones, va a ser realmente poco eficiente. El tema de poder aprobar parches también es importantísimo, y esto está relacionado con la gestión de cambios. Nosotros tenemos que validar esos parches, porque muchos de esos parches pueden poner en riesgo la operación del negocio. Si mi aplicación deja de funcionar por un parche que yo apliqué, tengo que hacer de nuevo un reverso. Si lo hago de forma masiva, tendría que hacer un reverso de todos los equipos. Entonces, tengo que poder probar esos parches y aprobar cuáles sí puedo desplegar, ¿no? Y cuáles tengo que contemplar. Esto no quiere decir que voy a dejar de desplegarlo, pero voy a poder utilizar alguna otra herramienta como parcheo virtual, ¿sí? Temas de monitoreo de esa vulnerabilidad, ¿sí? Si no lo puedo parchar o no hay un parche, digamos que el fabricante ya no puede liberar un parche para esa vulnerabilidad, tengo que poder hacer alguna acción, porque estoy operando con esa aplicación. Entonces existen, evidentemente, soluciones que me permiten hacer parcheo virtual, me permiten hacer monitoreo de los parches, ¿sí? O de las vulnerabilidades que detecten si es que alguien está atacando esa vulnerabilidad en particular. Y, por supuesto, el análisis permanente de vulnerabilidades es fundamental. Eso es parte de, justamente, es decir, en gran medida las vulnerabilidades que vamos a encontrar en una red están relacionadas a sistemas operativos y ¿cómo se llama? Y aplicaciones, ¿no? En nuestros servidores somos súper cuidadosos, siempre lo miramos, tenemos, qué sé yo, no sé, 5 o 10 servidores, los podemos revisar a ojo, más allá de que podamos hacer pruebas de vulnerabilidades, pero por lo general, ¿por dónde entra un atacante? Hoy, por una estación de trabajo. No entra directamente pegándose contra un servidor, entra directamente pasando por una estación de trabajo, por una o varias estaciones de trabajo, porque es la parte más débil de la infraestructura. Entonces, eso es fundamental.
El tema de la cultura de la ciberseguridad. Y aquí al inicio estaba hablando sobre que esto es un tema de usuarios, ¿sí? Tecnología y normativa. Aquí es donde nosotros tenemos que, y justamente por qué la 21112 le pone tanto énfasis a este tema, tenemos que crear un ambiente de compromiso y aprendizaje continuo de todos los colaboradores, tanto internos como externos, ya sea mediante capacitaciones, charlas continuas, entregándoles procedimientos y pasos a ser ejecutados en fin de mantener la seguridad bajo indicadores para, digamos, la medición de madurez. Esto también es importantísimo. Uno de los aspectos que veíamos es que los errores humanos causan en general el 65% de las infracciones de ciberseguridad, ya sea de forma premeditada o por desconocimiento. Saquemos a los premeditados, saquemos a los malos que pueden llegar a estar dentro de la institución. Ojo, lo cual no quiere decir que no existan, y para eso también la norma dice, ojo con temas de prevención de fuga de información. Hay gente malintencionada también, puede ser que haya dentro de nuestras instituciones. Eso es otro tema. Pero el tema de los errores humanos, que generalmente por desconocimiento se presentan, son los que ponen en jaque las infraestructuras. Es el usuario que sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de previsión y conciencia, abre vínculos que inyectan de pronto algo en el equipo, abren documentos adjuntos, me ponen de pronto un flash memory con información. Es decir, 1000 cosas que pueden hacer que ponen en riesgo la seguridad de la institución. La mayoría de los ataques empieza por ahí, como decíamos recién. Entonces, nosotros tenemos que ponerle mucho ojo a que la institución tenga un mecanismo permanente. Y si es que a mí me dijeran, haga una charla, es una cosa, pero acá cuando yo hablo de cultura de ciberseguridad, quiere decir que esto tiene que estar totalmente presente en justamente la visión de negocio, es decir, no, tiene que ser parte del ADN de nuestras instituciones, la ciberseguridad. Es decir, esto es fundamental también que lo entendamos. Nosotros tenemos que darle a nuestros clientes seguridad de que somos responsables, de que controlamos las cosas, de que tenemos todo bajo control dentro de las instituciones. Un aspecto que creo que es también súper importante acá es involucrar a las áreas de recursos humanos. Esto es algo que tiene que trabajar en conjunto, ¿sí? Recursos humanos, el área de seguridad, el área de TI, ¿sí? Para que podamos hacer capacitaciones de usuarios, capacitaciones de responsables de TI también, es decir, mantengamos también a nuestro equipo de TI a la vanguardia de temas de ciberseguridad, ¿sí? No podemos tampoco dejar, por más de que sea un tema del área de ciberseguridad, no, capacitamos solamente al responsable de ciberseguridad. No, los responsables de TI son los que hacen los cambios sobre la infraestructura, ¿no? Son los que están atendiendo a nuestros usuarios. Ellos tienen bajo control muchos aspectos de la operación del negocio, entonces tenemos que también capacitarlo de forma permanente. Campañas de concienciación, esto es algo permanente, yo tengo que tener un tema permanente, por más de que ustedes digan, bueno, pero otra vez van con la ciberseguridad. Preguntémosle a todos los bancos y a todas las instituciones que tuvieron problemas en el último año, a ver si no hubiesen preferido haber hecho más capacitación y haber invertido más en capacitación de sus usuarios, ¿no? Esto siempre hay que ponerlo en contexto. Cuando la cosa ya se complica, ahí decimos, uy, deberíamos haber capacitado más a nuestro personal, deberíamos haber hecho simulaciones de ataque. Y ojo, las simulaciones de ataque que hablamos, digamos, acá justamente en este aspecto no estoy atacando la infraestructura desde afuera. No, voy a ir a ver si es que mis usuarios están suficientemente capacitados y prevenidos, ¿sí? Entonces les voy a mandar un phishing, por ejemplo, les voy a mandar documentos o links que lleven a páginas falsas, es decir, todo lo que implica justamente poder controlar que mis usuarios realmente estén
bien informados, estén conscientes, porque una cosa es estar informado y otra cosa es ser consciente. Pero cuando a mi usuario yo le hago una prueba, una simulación de un phishing, y definitivamente cae, ahí es donde le vamos a decir, ojo, vos sos el que va a tener que capacitarse más, ¿no? Entonces, si no inclusive no podemos evaluar, hoy no estamos evaluando el aprendizaje y la cultura de ciberseguridad de nuestro personal. Esto es algo que creo que es fundamental. Si nosotros hacemos, es nuestra... De nuevo, podemos invertir grandes cantidades de dinero como les digo, seguridad perimetral, protecciones, pero si nosotros no tenemos a nuestro personal, que es el frente de batalla, si son nuestros soldados en temas de ciberseguridad, bien capacitados, con conciencia, prevenidos, con procesos de poder alertar, ojo, miren, recibí esto, ¿qué pasó? Ahí es donde estamos perdidos. Estamos invirtiendo demasiado dinero y dejando la puerta de atrás abierta, ¿sí? Hicimos un gran portón con cerco eléctrico, pero dejamos la puerta, digamos, del fondo abierta para que puedan hacer lo que quieran los delincuentes, ¿no? Entonces, esto es un tema súper, súper importante. De nuevo vamos, quizás esto es importante para recalcar en temas de poder entender bien, porque creo que, y esto coincido con un colega mío que siempre mencionamos este tema, nos hemos equivocado también como proveedores de soluciones de ciberseguridad en poder explicar claramente qué alcance tiene una prueba de penetración, un ethical hacking, y por lo general, muchas instituciones lo que hacen es hacer un análisis de vulnerabilidades, ¿sí? No podemos confundir estos dos aspectos. Las entidades, como dice justamente, y lo refuerza nuevamente el oficio, tienen que al menos una vez al año revisar la seguridad de sus activos mediante ejercicios prácticos y controlados, ¿sí? Que puedan simular múltiples tipos de amenazas, ¿sí? Y ahí nos dice, justamente exponiendo a esa infraestructura que soporta los servicios a diferentes escenarios desde básicos a avanzados. Como digo, una cosa es análisis de vulnerabilidades. Yo tiro una herramienta, pongo ahí a correr y me dice qué vulnerabilidades tienen. Ahí no puede acabar el ejercicio. Ustedes pueden tener muchísimas vulnerabilidades. Cuando hacemos ya un ethical hacking, cuando hacemos un pentest, lo que necesitamos hacer, y eso en particular, digamos, el proveedor que va a hacer esto, porque ustedes no lo van a hacer, esto se contrata siempre, es las pruebas de explotación de esas vulnerabilidades. Porque si no, ¿qué le voy a decir cuando yo a la gerencia le voy a decir, uy, estamos llenos de vulnerabilidades? Ok, perfecto, hay vulnerabilidades que están reconocidas. ¿Cuáles realmente son explotables? ¿Cuáles realmente se pueden llegar a explotar? Que el profesional, digamos, el consultor que va a hacer el ethical, diga, ¿saben qué? Ustedes tienen tantas vulnerabilidades, pero con el ejercicio que hacemos de tratar de explotar esa vulnerabilidad, no lo logramos, ¿sí? No es explotable esa vulnerabilidad. ¿Por qué? ¿Por qué es importante esto? De nuevo, para que puedan racionalizar sus inversiones en temas de seguridad. Si nosotros empezamos digamos, luego de una prueba, de un análisis de vulnerabilidad, salimos corriendo a gritar por todas partes y decir, bueno, estamos súper complicados porque tenemos todas estas vulnerabilidades. No, a ver, ¿cuáles son explotables? ¿Sí? Porque habrá algunas que hay que mitigar, por supuesto. No digo que no hay que trabajar en esas vulnerabilidades, pero ¿cuáles realmente son explotables? Y en base a eso, yo puedo tomar decisiones de decir, no, ojo, esta sí es explotable, ¿no? Y tengo que tener, digamos, muchísima más precaución y tengo que tomar medidas inmediatas para poder controlar esto, y priorizo eso, que es uno de los aspectos también de esa parte de clasificación de los resultados que tenemos que tener en cuenta cuando hacemos una ética. Por supuesto, recibir las recomendaciones de remediación, obviamente siempre por práctica, digamos, es importante que no sea la misma organización, no sea el mismo proveedor quien les hace las recomendaciones de remediación y quien ustedes puedan contratar para solventar las vulnerabilidades, ¿sí? Eso es importante, si no pueden ser la misma organización, tienen que ser dos proveedores diferentes, eso es un tema
ya de ética profesional, es un tema que ustedes siempre tienen que tomar en cuenta. Sí, quizás el proveedor les dice, no, pero ¿saben qué? Yo en todo caso como valor agregado se la soluciono. No, 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 no es un valor agregado, porque es una perspectiva desde quien hizo esos análisis y quien tiene que revisar y contrastar eso que nos están entregando desde una perspectiva profesional y decir, ok, esto sí es válido, esto no es válido, y puedo tener esas dos opiniones para la remediación. Entonces es importante que también se lleve a cabo eso. Después tenemos el tema, por supuesto, siempre exposiciones técnicas de los resultados. Esto es importante para el área de TI, para el área de seguridad, es decir, siempre tener claridad entiendo realmente cada uno de estos aspectos, o me están quedando de pronto huecos y no entiendo muy bien a qué se refiere cada uno de esos aspectos. Como digo, muchas de las instituciones no tienen una trayectoria tan larga en temas de seguridad. Obviamente cada vez es más, más vertiginoso el tema de la información sobre ciberseguridad y requiere mucha preparación. No hay tampoco muchos especialistas en temas de ciberseguridad, lamentablemente hay deficiencia. Ojalá haya muchos más estudiantes de la universidad que se enfoquen en temas de ciberseguridad, pero justamente esos resultados desde la visión técnica a ustedes les van a permitir entender mejor dónde están parados. Y por supuesto, la exposición, siempre dejemos que sean los consultores quienes puedan hacerle una presentación a nuestra gerencia de esos resultados. Si nosotros no le hacemos una presentación a la gerencia, al comité de tecnología, o a justamente todos los ámbitos, digamos, o todos los personas y responsables de la operación del negocio, en qué punto estamos en temas de seguridad, ¿sí? Es importante que esto sea algo permanente, continuo, es decir, esa capacidad de poder entender, es decir, a ver, yo no entiendo de ciberseguridad, pero entiendo que el consultor me dice que la situación está complicada, que realmente tenemos que hacer muchas cosas. O no, estamos bien, estamos muy bien, y sigamos invirtiendo o sigamos poniéndole el esfuerzo. Ojo, con inversión no me refiero a dinero, me refiero a esfuerzo, a recursos humanos, a preparación, a capacitación y todo ese tipo de cosas, porque sí encontramos también muchas instituciones que realmente son admirables por el hecho de que están haciendo muy bien las cosas, ¿no? Y por supuesto informes que siempre tienen que llevar. Antes de ir cerrando, creo que hay dos aspectos que, aun cuando solamente estaban en la 279, uno de ellos, creo que es importantísimo para el tema de continuidad de negocio. Cuando nosotros pensamos en continuidad de negocio, lo primero que tenemos que pensar es cómo me doy cuenta, cómo yo identifico que mi negocio no está operando como debería operar. Me lo dice mi cliente debería ser el que me dice que no está funcionando mi core, que no puede sacar plata de mi cajero, que no puede utilizar mi banca móvil. ¿Es ese el usuario el que me debería decirlo? La lógica diría que no. Definitivamente, para cuando el usuario se enteró, la situación ya se complicó, y empiezo a decir, no, ojo, no me funciona el cajero, están en problemas, mejor ya empiezo a sacar los fondos de esta organización, ¿no? Realmente hay que tenerle cuidado, mucha precaución al tema de la fuga, digamos, de clientes con el tema de ciberseguridad. Los clientes tienen plata, su plata, todo lo que tienen en nuestras instituciones. Entonces, lo peor que nos puede pasar en términos de reputación es un problema de ciberseguridad, es un problema de continuidad de negocio, que yo no lo pueda atender. Hoy, lo primero que se le cruza cuando no puedo atenderlo al cliente, lo primero que se le cruza por la mente es, uy, lo hackearon. Obviamente, esto no quiere decir que el hacker haya podido hacer movimientos, haya podido hacer fraudes como tal, pero en la conciencia del cliente, él está pensando, los hackearon, me van a robar la plata. Es lo primero que piensa. Entonces, ¿qué hago? Agarro mi plata y me voy a otra institución. Entonces, eso es súper importante tomar en cuenta. Y como les digo, ¿quién debería darse cuenta? Nosotros. Nosotros tenemos que tener mecanismos para darnos cuenta de cuando hay algo que no está funcionando, cuando no está operando. La 279 establece justamente el tema de poder tener metodologías de análisis de la capacidad, y justamente de poder tener también la capacidad de detectar
cuándo se me caen mis servicios, es decir, si yo no sé cuándo se me caen mis servicios y qué servicio o qué componente de mi servicio se cayó, definitivamente nosotros no podemos ser eficientes en reaccionar. Imagínense que tenemos todo el esquema armado para poder levantar mi sitio alterno, pero yo me entero cuando el cliente no pudo hacer una transacción en el cajero automático. Perdimos un montón de tiempo, perdimos un montón de horas. Imagínense que mis servicios se caen a las 2 de la mañana de un domingo. Teníamos una serie de horas, o teníamos un fin de semana completo, de pronto si esto pasó un viernes a la noche, para poder realmente tener o poner en práctica todo nuestro modelo de alta disponibilidad, de nuestro disaster recovery, pero no lo hicimos. ¿Por qué? Porque no nos enteramos que nuestros servicios estaban caídos, que algún componente de nuestra infraestructura, de nuestros servicios, de nuestras aplicaciones, nuestra base de datos, estaba siendo... ya sea tuvo un problema físico, un problema de ataque, lo que fuera. No nos dimos cuenta porque no monitoreamos. Entonces, si hablamos de continuidad de negocio, no hagamos nada sin pensar en el arranque. ¿Cómo me doy cuenta yo de que realmente tengo un problema de continuidad de negocio? ¿Sí? Entonces, el monitoreo es fundamental, reduce en un 45% el tiempo de detección de los incidentes. ¿A qué voy con esto? Si es que yo tengo que enfrentarme a una caída de servicios y me tengo que poner a indagar cuál es el problema, voy a perder todo ese 45% del tiempo que tengo, lo voy a perder en indagar eso. Si yo tengo herramientas de monitoreo, voy a poder agarrar y utilizar ese 45% del tiempo que la herramienta me da para poder poner en práctica mi disaster recovery. ¿Y cómo? Porque lo detecta automáticamente y sabe qué componente es el que está fallando. Me dice si es un problema de hardware, es un problema de capacidad, es un problema de un disco, es un problema de una aplicación, es el problema de que un web service dejó de responder, es el problema de que mi conexión con Banco Central no está funcionando. ¿Y en qué tramo no está funcionando? Pues el monitoreo me lo va a decir. Entonces, enfoquémonos en que el tema de monitoreo es, como diría yo, la base para poder armar un plan de continuidad de negocio. Es fundamental, ¿no? Entonces, como les decía, e incluso por el hecho de que, como decimos, no solamente voy a poder detectar una caída de servicio, sino que además voy a poder estar monitoreando cómo están mis componentes. Oye, a ver, con esta tendencia de crecimiento en disponibilidad de disco, ¿en cuánto tiempo tengo que yo hacer una inversión? ¿En cuánto tiempo? Y esto, aunque parezcan situaciones ridículas, pero ¿saben cuántos servidores dejan de arrancar porque se quedaron sin espacio en el disco? O porque en el esquema de virtualización pensaron ustedes que tenían espacio porque miraban el sistema operativo, pero a nivel de virtualización se quedaron sin data store. Ahí quedó, se quedó abajo el servicio. Entonces, todos esos riesgos que representa poder tener bajo control la infraestructura, es lo que me permite reducir muchísimo las probabilidades de quedarme sin el servicio. Porque, ojo, esto no es solamente que mi continuidad operativa es exclusivamente ataques de ciberseguridad, es temas en general. Tengo un problema de hardware, tengo un problema de software, hice un cambio no esperado, lo que fuera. Pero si yo lo monitoreo, voy a saber qué exactamente es lo que pasa y lo voy a poder ir visualizando, lo voy a poder también ir proyectando, ¿sí? Quizás voy a cerrar unos segundos adicionales como para hacer una simple recomendación, quizás en términos de proyección hacia dónde va el tema de la ciberseguridad. Para muchos quizás ustedes ya deben haber asistido quizás o haber entendido un poco, haber conocido un poco sobre la evolución del tema de la protección de los endpoints. De nuevo, el endpoint se ha convertido en un tema sumamente crítico por el hecho de que por ahí es donde están entrando los riesgos. Teníamos tradicionalmente soluciones de antivirus. Las soluciones de antivirus fueron, digamos, utilizadas durante muchísimo tiempo como mecanismo para poder detectar algún tipo de virus, ¿sí? De algún malware como tal, no virus, pero malware en general. Pero hoy las amenazas cada vez son más complejas e incluso ni siquiera tienen que ejecutarse propiamente dentro del sistema operativo. Hay amenazas que son mucho más complejas y que
pueden poner en riesgo, digamos, a toda la infraestructura, y para eso un poco los invito a ir visionando dentro de sus prácticas o buenas prácticas de seguridad, en pensar en soluciones de tipo EDR y XDR, que están enfocadas en no solamente la protección propia del endpoint, sino detectar y responder, es decir, que el endpoint pueda también, estas herramientas nos van a permitir generar respuestas automáticas de qué es lo que tiene que hacer ese equipo cuando se infecta, por ejemplo. ¿Debería desconectarse automáticamente de la red el equipo? ¿Saben cuánto hubiesen ahorrado en las empresas que se ven afectadas, por ejemplo, con algún tipo de ataque, si cuando lo detecto, lo aíslo por completo a ese equipo? Muchísimo, muchísimo, porque en vez de tener toda mi infraestructura atacada, tendría uno o tendría dos dispositivos atacados, ¿sí? Entonces, la tendencia justamente es a que podamos implementar soluciones justamente de detección y respuesta. Por supuesto, ya hoy tenemos el concepto de XDR, ojo, no solamente protejo, detecto, respondo, sino que además tengo una capa de asesoría, ¿sí? A nivel de seguridad adicional, que analiza todo eso y que justamente puede, cuando estoy bajo un ataque, tener una respuesta inmediata para poder resolverlo y tomar medidas adecuadas para poder gestionar ese ataque. Entonces, también es importante, es decir, si es que ustedes lo visionan, siempre tengan ya definido qué voy a hacer, a quién lo voy a llamar, a quién voy a recurrir cuando esté bajo un ataque. Les aseguro, lo hemos visto en muchísimas ocasiones, la situación cuando están bajo un ataque es sumamente crítica y estresante. Les puedo asegurar, y con esto no quiero ser alarmista, pero les aseguro que los cargos de cada uno de los responsables de esto es lo primero en lo que uno piensa, es decir, voy a perder mi trabajo. En este momento lo que más me estresa es que voy a perder mi trabajo, y realmente la responsabilidad que tenía era mucho más de la que yo pensaba. Entonces, creo que es súper importante también tener esos, digamos, ya delineado como parte de mi estrategia de seguridad, es decir, ok, yo sí tengo un mecanismo para poder responder y saber cuál va a ser el procedimiento, quiénes van a ser mi soporte ante un posible ataque, los tengo que tener identificados con sus nombres, sus números de teléfono, es parte de una estrategia justamente de manejo de riesgo, ¿sí? Con esto, más bien, quiero agradecerles a todos por su participación, me alargué unos minutos, espero que hayamos podido, digamos, como aterrizar un poco las ideas. Creo que dentro de todo no son ideas que están demasiado complejas dentro del oficio, pero creíamos que era importante darles una forma, explicar cómo están alineados justamente a estándares, cómo es importante no solamente poner herramientas, sino gestionar, realmente hacer mucho del proceso de gestión. Ahí, por supuesto, los invitamos a contactarnos si tienen dudas, si tienen consultas, si buscan asesoramiento con relación a modelos de gestión, a soluciones que les permitan realmente manejar esto de forma adecuada, de forma sinérgica, integrar los procesos, hacerlos más eficientes.